Hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy tenemos a dos invitadas excepcionales que, bueno, más adelante sabrán a qué ellas se dedican y cómo piensan. Entonces yo las invito a que por favor se presenten. Comenzamos por favor con Jacqueline y luego con Miriam. Ok, hola, soy Jacqueline. Estudié Administración de Empresas en el TEC y ahorita estoy estudiando una maestría en Economía Política Internacional en the London School of Economics and Political Science. Y pues ya soy una feminista de corazón, siempre he sido feminista o mi interpretación del feminismo. Y para aprender un poquito más he llevado como parte de mi maestría varias materias como de feminismo y relaciones internacionales y política internacional. Y ya, pues espero que eso me dé como un poco de panorama para esta discusión. Sí, Muchas gracias. Ok, Miriam. bueno, sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarnos a participar. Es un gran placer el poder platicar con ustedes sobre este tema. Y bueno, yo soy Miriam Castillo, soy ingeniera en desarrollo sustentable. Actualmente estoy haciendo mi maestría en política y administración ambiental en la Universidad de Bristol, en Inglaterra. Y además soy activista ambiental. También estuve un rato con grupos de Juventudes 2030 por la Agenda 2030 ujú. de la ONU. Y pues me he dedicado básicamente a hacer estos nexos entre la justicia social con la justicia ambiental. Pues muy bien, muchas Ok. gracias. Bueno, Para que se den ahí más o este, menos una idea de cómo vienen aquí de preparados nuestros del invitados y nivel. obviamente. Basta. Bueno, aquí para empezar, el tema de hoy es el aborto. Antes que todo, quisiéramos, comentar que tenemos dos invitadas el día de hoy, porque creemos nosotros, por ser un podcast, por así decirlo, de hombres, creemos que era necesario traer invitadas mujeres que nos pudieran aportar su perspectiva, ¿no? Entonces, sin más que comentar, creo que pues empezamos. Que tú tenías algunas preguntas, Sí, ¿no? bueno, antes de que ellas nos comiencen a decir sus ideas y lo que piensan, pues me gustaría aclarar que esto no es este no es el lugar para quién tiene la razón o no. Realmente nosotros estamos abiertos a escuchar todo este tipo de opiniones y comentarios porque creo que nos hacen falta. Y no solo a nosotros, creo que allá en casa hay quienes no se atreven a investigar por miedo, por pena. Entonces, si esta plataforma, este medio les ayuda a informarse de cierto modo, pues qué bueno que sigan investigando y que perder el miedo a entender todo esto que está pasando, pues esto no es de la noche a la mañana, esto ya lleva un rato, entonces, pues qué mejor que tomen la oportunidad de escuchar a ellas que saben, escuchar a ellas que conocen sobre este tema y entender que no es el decir que si está bien o no abortar. Aquí vamos a platicar la legalización del aborto, el por qué se da toda este conflicto y pues bueno, sin más por Sí, agregar. y bueno, para que no se pierda la costumbre, para poner en contexto a los que nos escuchan, anteriormente esta semana se escuchó mucho este tema del aborto, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezó a discutir un caso de Veracruz, del estado de Veracruz, con relación a este tema del aborto, ¿no? En el cual, vaya, se quería argumentar o se quería llegar a saber si el estado de Veracruz tenía que reformar algunos artículos de su constitución para, que eran artículos que discriminaban a la mujer, ¿no? Y con este tema del aborto, ¿no? Ahora, creo que desde hace años es un tema muy sonado y creo que es un tema que no es, 2020, creo que desde muchísimos años atrás se viene hablando, ¿no? Entonces, Kike, ahora sí, creo que es bueno que empieces con las preguntas. No, pues primero que nada que ellas nos comenten qué es lo que piensan en general y pues partimos de ahí. Ok. Bueno, yo creo que hablar del aborto siempre es un tema muy complicado porque siento que toca muchas sensibilidades de todas las personas, ya sea por su religión,
porque esté asociado con un partido político, independientemente de que sea México o no. Hay partidos políticos que pueden llegar a usar el tema del aborto para ganar seguidores o no seguidores, o lo pueden usar para orientar a los votantes hacia cierto lado económico político, izquierda, derecha. Entonces el aborto siempre ha sido un problema que, más allá de los derechos humanos, también toca sensibilidades religiosas, económicas, sociales, y por eso lo han hecho tan controversial. Y pues por eso también hay como tantas perspectivas tan contrastantes. Y pues nada, yo creo que es importante que lo veamos sobre todo desde la perspectiva de derechos humanos y lo que eso significa para la mujer, y pues partir la conversación desde ahí. Ok, sí, bueno, Miriam, no sé si nos quieras compartir tu punto de Sí, vista. sí, claro. Pues básicamente estoy completamente de acuerdo con lo que comenta Jacqueline. Es un tema muy complicado, es complejo social y culturalmente el querer hablar del aborto. Por eso es importante que antes de decir aborto mencionemos legalización, porque cuando mencionamos aborto nada más se crea este debate entre aborto sí, aborto no. No, el tema no es aborto sí, aborto no. El tema es legalización del aborto. Entonces, tenemos que poner esta palabrita antes para contextualizarnos en que no es una práctica que busca meterse en alguna supremacía ideológica o que busca imponerse como tal, sino que se está viendo desde un marco jurídico que obviamente difiere de nación en nación, pero que se está viendo obviamente desde el marco jurídico de un Estado que tiene que apegarse a la base de los derechos humanos, como platica Jackie, y también a la perspectiva de género, ¿no? Cuando empezamos a hablar de perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos, estamos hablando de que un Estado tiene la responsabilidad de asegurar que los derechos de sus ciudadanos se cumplan, por lo que si hablamos desde la perspectiva de un marco jurídico nos da pienso yo, nos da una perspectiva mucho más crítica que decir aborto sí, aborto no, porque eso es lo que está haciendo que tantos grupos religiosos o grupos con ideologías diferentes estén ahorita en choque, ¿no? Entonces, partir exactamente, como dice Jackie, de una base de derechos humanos, desde una base crítica del marco jurídico, donde podamos establecer un discurso de, pues, simplemente de lo que es lo que va a ser benéfico para la sociedad, no nada más para ciertos sectores que pueden darse ciertos privilegios, sino que para un contexto socioeconómico complejo, y como es ahorita en el caso que tiene México, pues México es un país con un contexto socioeconómico muy complejo en el que el mismo término del aborto le suena diferente a muchas personas, ¿no? Entonces, simplemente ponerlo desde un esquema de derechos humanos y de marco jurídico es muy importante. Aparte, creo que también es como muy importante hablarlo ahorita en tiempos de COVID, porque si hemos estado como al tanto de las noticias, sabemos que Latinoamérica ahorita está sufriendo una ola fuertísima de violencia doméstica y de violaciones, Sí, y Colombia creo que subió su nivel de violencia a un 103%, que es algo loquísimo, y las mujeres violadas han subido muchísimo, y son mujeres que de por sí ya tenían problemas en conseguir, digamos, acceso al aborto en tiempos normales, y ahorita que estamos con hospitales atascados de personas que están infectadas con COVID, que las líneas de emergencia están atascadas, son mujeres que todavía están ahorita mucho más en peligro que en tiempos normales. Entonces siento que ahorita el hablar del aborto en este momento, en Veracruz, en este tiempo de vulnerabilidad social, pone más en perspectiva cuán necesario es hablar de esto, porque cuando estamos en tiempos de crisis es cuando se reflejan todavía más estos como estados de fragilidad social en el que está la mujer. claro. Y algo que dices ahí y que me sonó mucho, bueno, son dos cosas, pero quiero empezar con esto, que es el tema de la violencia doméstica, ¿no? Y violaciones y eso. Ayer estaba yo leyendo el documento que publicó la Suprema Corte y algo que me hizo mucho sentido fue que, o sea, los ministros comentaban, o sea, por decirlo como con palabras fáciles, o sea, si para una mujer es difícil denunciar cuando
es violada, cuando es amenazada en su casa, cuando sufre de violencia doméstica. Ahora imagínate cómo ha de ser difícil este tema del aborto, ¿no? O sea, aparte de que es mal visto por muchas personas, por muchos mexicanos, imagínate esa presión que ha de sentir una mujer que quiere abortar, ¿no? O que necesita abortar. Entonces, creo que en México una limitante muy cañón es el tema cultural y el tema de perspectiva, ¿no? O sea, y obviamente lo de la religión, ¿no? No es una mentira que México es un país, por así decirlo, católico. O sea, creo que hay más gente católica que de otras religiones. Y esa es una limitante, ¿no? Y el tema de que, o sea, al menos a mí me pasa en mi familia es mucho de que mencionan el aborto y es tema que no se puede tocar en la mesa, ¿no? Simplemente porque les suena mucho y porque molesta mucho escuchar, o sea, para ellos decir aborto, ¿no? Y yo creo que eso es una parte del problema que para uno puede ser muy fácil decir, bueno, usa preservativos, usa condón, cuídate, no sé, o sea, para uno que no ha vivido esa situación puede ser muy fácil decir eso, Ujú. pero, o sea, y obviamente yo no entiendo, como hombre, pues yo no entiendo cómo ha de ser estar embarazada, ¿no? Entonces, digo, siento que para la sociedad en general es muy difícil comprender cómo es estar embarazada y de verdad cómo es tener que abortar, o sea, cómo es tener que ir a una clínica y abortar, ¿no? Cómo es esa presión de que la gente te dice, ay, está mal, no lo hagas, cómo vas a matar a un bebé, cosas así, ¿no? Entonces, a lo mejor esa es una parte del problema, ¿no? Ujú. Sí, bueno, aprovecho eso que dices, porque igual en casa estos temas son muy, muy delicados pues a tal grado en el que pues a uno lo terminan tirando así como de, no de loco, pero sí pues, de qué está hablando, por qué toca esos temas si no habla de fútbol, de deportes y demás. Digo, es un tema que debe estar en boca de todos porque es algo que debemos saber a gran escala e informarnos. Como yo les decía a mi familia, este tema no, o sea, yo se los comparto porque sé que el día de mañana a ustedes o a cualquiera les pueden preguntar y no es por decir algo correcto incorrecto o correcto, es el estar informado, el saber qué es lo que está pasando, sinceramente, y una de las respuestas, como dice Fer, que el tema de los anticonceptivos y demás, aquí en casa es como esos temas son muy tabús, ¿no? Porque a lo largo de toda esta mi vida tan corta, nunca mis papás, o al menos mi papá, se ha acercado conmigo y me ha dicho, oye, esto es un anticonceptivo, esto sirve para esto. A lo que su respuesta fue para evitar, y no lo culpo, pero su respuesta para evitar este tipo pues, de consecuencias al abortar, pues fue el cierran las piernas, algo así, algo pues que se escucha mucho, ¿no? Ujú. Cierran las piernas, ellas tienen la decisión de decir si tienen la relación o no, a lo que yo le dije, oye, pero pues, ¿qué me dices de las zonas marginadas en las que se da todo este trato de personas, el abuso y en casa, cuando existe un poder superior a la de la mujer, pues yo creo que es muy, muy difícil para ella el decir, oye, no, no, pues, simplemente no quiero, no puedo y demás. A lo mejor para nosotros o para él, en este caso, se le hizo muy fácil decir eso. Digo, no me enojé ni nada, pues yo le dije, no, no se trata de nada más decir, yo no, ahorita no, gracias. Es el hecho de aceptar que no todos vivimos en la misma realidad en la que tenemos las mismas oportunidades y privilegios. En este caso, pues me ha quedado muy claro que la educación es un parteaguas para hacer no, ahora sí que lo correcto o para ir en buen camino y no tener este tipo de problemas, de que uno dice una cosa, otro otra, otro cree tener la razón y demás. Sí, bueno, a mí me gustaría agregar, que sí, bueno, yo en estos días he estado viendo Twitter con respecto a todo esto de la legalización del aborto, de la despenalización del aborto, y vi un Twitter, bueno, un tweet de una chica que puso que realmente nadie quiere abortar, y bueno, que me corrijan aquí las dos expertas, no sé, o sea, realmente nadie quiere abortar, pero en algún momento tiene que ser tu derecho, o sea, tu decisión. Y a mí me gusta verlo más desde un lado como legal, ¿no?
¿por qué se te va a prohibir el derecho a hacer lo que tú quieres con tu cuerpo? Entonces, yo creo que sí, o sea, yo tengo una hermana y a mí me gusta verlo mucho desde esa perspectiva, y a mi mamá que está pues en contra del aborto y todo eso, yo le he dicho, bueno, que, o sea, de verdad que la boca se me caiga, pero imagínate que en algún momento llegan a violar a tu hija, mi hermana, y se embarace de una persona que es un maleante, alguien depravado mental. ¿No te gustaría que tu hija tuviera la decisión de si tener el hijo de esta persona a no tenerlo? Y pues realmente se queda callada, y por eso a mí me gusta mucho abrir este tipo de debates, incluirme, porque pues sí me gustaría defender mucho a las mujeres viéndolo desde la perspectiva de mi hermana. Y por ejemplo, yo tengo muchos amigos, igual incluyo a Fer, que su familia es de puros hombres. En el caso de Fer, él sí se ha concientizado, pero tengo el caso especial de un amigo que igual su familia es de puros hombres y él está como más en contra de todo esto del aborto, pero uno lo puede ver, por ejemplo, desde una perspectiva como yo, que tengo una hermana y que a mí me partiría el corazón que no tuviera la libertad de decidir qué hacer con su cuerpo cuando fue violentada, y, no, y a lo mejor ni siquiera que fue violentada, o sea, que a lo mejor metieron la pata, porque pues fue de dos, y que ella tenga la decisión de, ¿sabes qué? Ahorita no, porque quiero terminar mi carrera, tengo muchos planes que hacer, y incluso también sería una injusticia para el bebé que vendrá en camino. Ujú. Pues tocan todos, creo que puntos súper interesantes desde diferentes perspectivas, que yo creo que son muy importantes el considerar la perspectiva que tienen los jóvenes de su edad, o sea, de su generación, siendo hombres, ¿no? Es bien importante que cómo se han transformado estas perspectivas, que como dice Enrique, ¿no? O sea, no culpo a mi papá y no es cuestión de culpar, o sea, porque hay también una perspectiva de generaciones en la que el sistema en el que estuvo educado tu papá tenía ideales diferentes, tenía bases filosóficas diferentes, entonces hay una generación completa que piensa de esta manera, ¿no? Y que exactamente como dicen, como mencionaron, nace desde una postura, desde el privilegio, el poder decir, no es que es porque que cierran las piernas o empiezan con este tipo de comentarios, nace de desde una perspectiva en la que no, no puedes empatizar con comunidades más vulnerables, con personas más vulnerables a ti, en que eh, las personas corren peligro, exactamente como mencionaban, las chicas que violan, la mayoría de los violadores de muchas niñas incluso y mujeres jóvenes son miembros de su familia, eh, son estos ciclos de estos entornos de violencia en los que se encuentra la mujer. Es la falta de educación sexual que no existe, ¿no? Mencionaban por ahí que el tema del aborto no se puede tocar en la mesa, que ni siquiera se puede hablar ni de sexualidad, ¿no? O sea, es un tema que aún en México es un tabú hablar de sexo, cuando es un derecho humano el que todas las personas tengamos acceso a educación sexual integral, correcta, actualizada, es un derecho humano y en México es algo que todavía no sucede con todas las personas. Entonces, cuando pasa esto, hay una gran, como una serie de ideas que empapan al sistema educacional, que empapan a las familias y que por eso es muy difícil salir de ello, ¿no? Y no es que posiblemente no es que sus papás no sean empáticos, no es que no estén pensando, pero simplemente es exactamente como dice Enrique, es parte de la educación, de no poder empatizar poniéndote en el lugar de otra persona y reconocer que hay personas más vulnerables a ti, que hay mujeres más vulnerables a ti y que es una realidad, tristemente, que en México hay muchísimas mujeres violadas, muchísimas mujeres violentadas, que no tienen acceso a anticonceptivos, que no tienen educación sobre anticonceptivos y que pues es una realidad que no pueden tampoco tener hijos, ¿no? No los pueden mantener económicamente, hay niñas que biológicamente ni siquiera pueden tener hijos, o sea, su cuerpo todavía ni siquiera está lo suficientemente desarrollado para traer un hijo al mundo. Entonces, ¿cuándo tiene que, o sea, es en esos momentos que el aborto tiene que ser una opción, ¿no? Y tiene que ser una opción segura, legal, higiénica, que las mujeres tengan acceso a esto sin que sea
demonizado, ¿no? O sea, sin que una postura de una persona vaya sobre los derechos de otra. Sí, y es, o sea, algo que a mí me gustaría que consideráramos o que los que nos escuchan consideren es que, por ejemplo, en la Constitución mexicana, ¿no? Tenemos el artículo 4 constitucional que dice que todas las personas son libres de decidir sobre el espaciamiento de sus hijos, ¿no? Y también se menciona que, vaya, que el aborto no es penalizado, no es que sea legal, sino que no es penalizado bajo ciertas circunstancias, ¿no? Que es por violación, si existe riesgo de que la mujer pueda morir o que el feto pueda morir, que también haya una malformación del feto, etcétera, ¿no? Entonces, eh, aquí es cuando yo digo, o sea, ¿por qué si ya existe como un principio legal, por así decirlo, un artículo donde menciona que las personas pueden escoger el espaciamiento de sus hijos, ¿por qué sigue siendo tan difícil para las mujeres el tener acceso a estos servicios de salud, ¿no? Miriam, tú ahí dices muy bien que obviamente esto tiene que ser seguro y tiene que ser muy higiénico, ¿no? Y yo siento que el que no sea legal abortar implica que las mujeres se pongan en riesgo, que al querer buscar otras formas de hacerlo sin ir a una clínica certificada, sin ir a un hospital, entonces ahí se ponen en riesgo, pues obviamente la vida de las mujeres, ¿no? Y lo importante o lo más importante es la vida, ¿no? O sea, la vida de la mujer, ¿no? Y que pueda, vaya, que pueda seguir su plan de vida, que pueda decidir sobre su cuerpo, creo que es lo más importante. Y ahí sí siento que hay una, vaya, internacionalmente ya todos nos dicen, casi en México, casi todos nos dicen, ya legaliza el aborto, ¿no? Pero en México simplemente no se quiere, ¿no? Y yo siento que es porque en sí los que están de diputados, los que están de senadores, simplemente todavía traen esa mentalidad o simplemente, pues todavía como que no pueden ser empáticos, por así decirlo, ¿no? Con ese tema. Y, y por más que se trate, siempre va a haber ese choque de sí y no. Y lo que a mí no me gusta es hacer del aborto un tema de, o sea, aborto sí, aborto no. Lo que a mí me gustaría que se hiciera sería transformar este tema a una cosa de ¿qué es más importante? O sea, si tu ideología o la salud de las mujeres, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, siento que es... Ajá, sí, dime Jacqueline. Ah, no, nada, solo como que quería agregar, me parece muy interesante lo que dices, que ya hay como digamos, como un marco jurídico que técnicamente debería dejarnos a las mujeres acceder a abortos gratuitos si se cumplen ciertas condiciones, como que fue violación, el feto viene mal formado y demás. Pero a mí me parece que es algo muy fuerte porque no, siento que no solamente es religioso, digamos, porque México pues es un país católico, aunque sea laico. También creo que es algo muy fuerte del Estado. Y este argumento, entre comillas, que me han dado unas cuantas personitas por ahí que no se identifican con el feminismo, es que me dicen que por qué queremos más derechos, por ejemplo, si ya tenemos tantos privilegios, como que si nos divorciamos y queremos la custodia, te dan al hijo a ti, wow, privilegio. Y en realidad es que no. Lo que pasa es que la iglesia y el Estado están vinculados en el sentido de que por sobre todas las cosas, la mujer tiene que ser madre. La mujer es sumisa y la principal misión de nosotras para el Estado y para la iglesia es que tenemos que procrear. Entonces, por eso me parece todavía mucho más fuerte romper con el estigma, porque no nada más es como a ciertas religiones nada más no lo quieren porque es vida o lo que sea que crean sus religiones, sino que también es un discurso que está reforzado por el Estado. Lo que me parece, digamos, más beneficioso es que ahorita nosotros como generación tenemos más acceso a la información. Entonces, por eso es que cuando la gente me dice de, no sé, ¿para qué abortar y demás? O de que cierran las piernas, comentarios por el estilo, a mí me causa mucho conflicto porque es como, estamos viviendo en el mismo México que es como top 5 de trata infantil, trata de blancas y abusos a menores. Estamos hablando del mismo México.
Entonces ya, pues o sea, es algo que me causa muchísimo conflicto y aparte también siento que aunque fuera por placer, o sea, pues, ¿qué tal y tuviste pues lo que tenías que tener con tu novio o lo que sea y falló el anticonceptivo, porque no hay anticonceptivo que sea 100% seguro? Eso ya me tiene que obligar a terminar un embarazo que no quiero. O sea, eso es una agresión para tu cuerpo. Me están obligando a que crezca esto dentro de mí, a que cambie mi cuerpo, solo porque a ti no te parece. Sí. No sé, es algo muy fuerte que está como reforzado también- por Estado, por familia, por amigos. Sí. Y también algo, o sea, además de lo que menciona Jackie, que es completamente cierto, es una realidad que también es un choque de poderes, ¿no? O sea, que también hay este choque de ideologías entre partidos políticos, que los que son de una postura más conservadora tienen cierto número de votantes y los que tienen una postura más de izquierda tienen otro número de votantes, ¿no? Entonces, mientras estos partidos apoyen esas ideas, van a tener en claro que van a tener ese número de votantes, ¿no? Entonces también es una pelea de poder constante de satisfacer ciertos ideales de la sociedad, pero exactamente en México, México es un país católico que pone a la mujer como un ser que debe ser castigado por tener sexualidad, ¿no? Es una mujer que la mujer no puede tener sexo. Entonces, desde el momento en que hay de forma implícita que la mujer recibió placer, eso es malo. Entonces, no es posible, o sea, si la mujer recibe placer, entonces ya no es candidata a tener decisiones sobre su cuerpo. Y la realidad es que todos los seres humanos, al practicar el acto sexual, seamos hombres o seamos mujeres, experimentamos placer, ¿no? Entonces, esta también es un debate de género fuerte en el que definitivamente a la mujer se le está denigrando simplemente por el hecho de tener placer, porque no es una persona que puede tener una experiencia sexual con gusto, no es una persona que puede ni decidir sobre su cuerpo, no es una persona que pudo haber usado un anticonceptivo erróneamente, porque entonces también todo esto está mal, ¿no? O sea, porque si tú estás embarazada, exactamente tu deber es procrear. Y finalmente, ya sea que si tú como persona lo quieres o no lo quieres, es una decisión sobre tu cuerpo y tú tienes el derecho a decidir sobre él. Yo no estoy diciendo que si el aborto es bueno, si el aborto es malo, o si sí o si no. Eso a mí, yo la verdad, eso yo estoy en blanco Es porque personal, es muy personal. cada persona tiene su contexto socioeconómico, político, religioso, espiritual, muy diferente de cada persona. No se puede decidir una persona sobre la otra, pero es una realidad que yo como ser humano tengo que reconocer la otredad de la otra persona, que es externa a mi persona, y yo no puedo decidir sobre su cuerpo. Esa persona tiene que decidir sobre su cuerpo, y más cuando el embarazo, o sea, suena muy romántico el embarazo y suena que sí, un bebé y demás, pero la realidad es que un embarazo, un parto, es un procedimiento también peligroso para la mujer. O sea, no todas las mujeres pueden tener embarazos, no todas las mujeres tienen embarazos en condiciones seguras. Hay mujeres que hasta, ¿no? Cuando son violadas las drogan y eso ya hace que su bebé pueda venir con una malformación o pueda venir con algún retraso. No todas las mujeres tienen ni la capacidad económica para tener un bebé. Entonces, ahí es donde toca como un ser autónomo, que la mujer tenga la posibilidad de decidir. Y va más allá de si es bueno, si es malo, simplemente por la opción de decidir, por tener espacios seguros, higiénicos, gratuitos, donde la mujer tenga esta opción, es donde se debe de hablar, es donde se debe de establecer nuevamente el discurso de la legalidad del embarazo, ¿no? La despenalización, perdón, del aborto, la despenalización del aborto, ¿no? Entonces, sí, es un tema complicado, pero que no se puede imponer una cierta persona a otra, pero entonces tampoco se puede imponer el embarazarse, porque el otro día estaba viendo un tuit que dije, ese me gustó mucho, que el que no sea que no sea que se legalice el aborto, te da la opción
de ser madre, pero el que no se legalice te obliga a ser madre. Sí. Y el obligarte a ser madre es una violación a tus derechos humanos, básico, y es un atentado contra tu persona y tu salud si tú no quieres ser madre. Que también siento que es súper importante como digerir mentalmente que esto de la legalización del aborto es para las mujeres pobres, porque las niñas ricas hay opciones. O sea, si una niña rica que está haciendo gozo de su sexualidad y por alguna razón queda embarazada, hay opciones. O sea, hay personas que pueden irse a Estados Unidos, una clínica de Planned Parenthood, y ya está. Y lo pueden pagar y chido por ellas. O en cualquier caso se pueden ir al a la Ciudad de México o ahorita a Oaxaca y pueden abortar y ya, no pasa nada, hacen el gasto, listo. Hay que tomar en cuenta que las mujeres que más mueren por abortar clandestinamente son las mujeres de las comunidades indígenas que fueron violadas, que después van con chamanes a que les saquen fetos con utensilios de cocina. Sí, y que también va mucho de la mano del el acceso a la información, ¿no? O sea, tal vez yo como mujer sé que existe el misoprostol y que yo lo puedo comprar y que con eso me puedo causar un embarazo, pero tal vez hay una persona que no lo sepa y que piense que tiene que ser madre, aunque sea el hijo de, por ejemplo, de su papá o de su padrastro, de su primo, de su hermano, y que lo tiene que tener, ¿no? Porque Dios se lo mandó y ya. Pero pues obviamente eso viene desde una perspectiva ya pues religiosa, ¿no? Y también viene de una cultura antigua, de un patriarcado ya generacional de violencia hacia la mujer, de imposición hacia, bueno, de imposición del hombre hacia la mujer y de una cultura prácticamente de esclavitud sexual y de obligar a las mujeres a tener hijos, ¿no? Entonces es cuando surge la pregunta, o sea, la mujer es más que una incubadora, la mujer es más que un espacio para crear un hijo, o sea, sí tiene esta capacidad, pero pues que sea bajo decisión, ¿no? Sí, claro, yo creo que el punto central y que la tocan las dos es el poder hacer que la mujer goce pues, plenamente de sus derechos, ¿no? O sea, el poder hacer que tenga esa libertad para decidir sobre su proyecto de vida, el poder hacer que, o sea, que la mujer pueda tener ese tipo de decisiones, ¿no? Que pueda ella sentirse bien con su cuerpo, que pueda ella decidir sobre su cuerpo. Y como dices, mira, o sea, no es que sea cosa de que está bien o está mal. Y mencionábamos nosotros en capítulos anteriores que para lo que a mí puede ser una realidad, para otra persona es totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, creo que es también un poquito empatía sobre las mujeres y no sé, o sea, por ejemplo, los hombres tenemos la vasectomía, ¿no? ¿Por qué a la mujer le vas a negar ese derecho, ¿no? Que es un derecho humano, ¿no? Entonces, creo que al menos aquí en México sí se juega un papel muy importante eso de las ideologías y de la cultura. Aún así siento que ya se están dando pequeños pasos para que a corto plazo, espero yo, ya sea una realidad, ¿no? Que las mujeres puedan sentirse seguras al decir quiero abortar, ¿no? Y que las mujeres puedan, aparte de solo abortar, pues también recibir una atención después de eso, ¿no? O sea, porque no es solo que ya abortaste y ahí se acaba, ¿no? Obviamente, pues tienes que tener una atención, sí, como cuando te haces una operación, necesitas rehabilitarte, ¿no? O sea, simplemente es poder otorgarle esa seguridad a la mujer y poderle reconocer ese derecho humano, ¿no? Que tanto nos hace falta aquí en México, eso pienso yo. Claro, y yo creo que lo que nos hace falta también mucho en México, sobre todo porque estas discusiones se dan como entre esferas de gente privilegiada. Nos hace falta mucho como retroceder un poquito y darnos cuenta en el país en el que vivimos. O sea, no somos Suiza, no somos Europa. Vivimos en un país tercermundista donde la gran mayoría de su población vive en extrema pobreza y tiene muchas personas que son de origen indígena que incluso ni siquiera hablan español. Entonces, ¿cómo vamos a estar hablando de una mujer que aborta porque Dios lo prohíba, está disfrutando de su sexualidad y tiene planes a futuro, cuando hay personas que ni siquiera
tienen acceso a la más mínima educación sexual y por eso tienen que acudir a estas prácticas que son muy underground, muy peligrosas de abortar. O sea, solamente hay que recordar el país en el que vivimos. No somos un país primermundista, vivimos en un país donde hay mucha gente marginada y que hay que otorgarles los derechos básicos humanos. Eso es todo. Claro. Entonces, Kike, tienes unas preguntas, ¿no? Creo que no las has Bueno, más que lanzado. preguntas, yo quería, ahora sí que el comentario de Jacqueline fue muy, muy cierto. No somos Suiza, somos realmente un país tercermundista en en vías de desarrollo. Y realmente creo que partimos de ahí. La educación es escasa, no se proporciona una educación como uno desea, como uno quisiera también. Pues es eso, pues a veces los políticos proponen cosas imposibles, pero ¿por qué? Creo yo por tener como vecino a un país como Estados Unidos, en el que el aborto ya es legal, pues no podemos pasar esa barrera. De todos modos, sigo insistiendo en que, bueno, y me hicieron entender ya hace tiempo, que la educación aquí es muy, muy, o sea, le falta mucho para concientizar a las personas desde una edad temprana y hacerlos ver que la realidad es otra. La realidad no es, a lo mejor, y tampoco es culpa de ellas, la de su familia, el hacerles entender, pero yo creo que en un momento como ahorita en el que vivimos con el acceso a la información, creo que ahora sí que el ser ignorante ya es una opción. Cada quien decide si se informa o no. Pero eso es, bueno, yo lo hablo pues, desde una parte en la que tengo acceso a internet, tengo acceso a todo. Y en cuestión de las zonas marginadas, considero yo que es ahí donde debemos de atacar, el ir a enseñarles, ir a explicarles todo esto. Pero también contamos con el tema de que pues estas zonas están protegidas ya sea por narcotráfico y demás. Entonces es muy, muy difícil llegar a tales zonas y hacerles entender que tienen derechos, que tienen un sinfín de opciones a elegir, pero pues desafortunadamente México. sí, Ujú. a mí, por ejemplo, a mí me hace mucho ruido el tema del aborto clandestino, ¿no? O sea, ¿a qué consecuencias tiene que llegar una mujer a ir a una clínica en una zona totalmente marginada, que se lo haga, que practique el aborto una persona que no sabe absolutamente, para empezar, ni qué es el aborto? Pero a mí me gustaría que se tocara un tema acá con ustedes, que es el de qué tanto es, aunque se quiera abortar, que si realmente puede traer algunas consecuencias como tal, mentales o de culpabilidad después, aunque se quiera, ¿no? Aunque se quiera abortar. Y bueno, también me he puesto a investigar sobre los argumentos de las contrapartes y bueno, yo veía uno que decía que de una chica panista que decía que todo esto se podía arreglar con educación sexual, pero sin, o sea, que el aborto siga siendo penado, ¿no? Como si que se encierra a las mujeres y es algo que también me hace mucho ruido, que se encierra a las mujeres por querer decidir sobre su cuerpo, por nada más seguir el marco legal. Igual el de un hombre que decía que ya que usen condón, ¿no? Que las mujeres siempre andan cargando condón cuando es digamos, el preservativo más accesible y que para empezar lo tienen que usar los hombres, ¿no? O sea, y acceder a un preservativo para una mujer es tal vez algo un poco más difícil y más en México. Y por ejemplo, comentaba Miriam el caso del misoprostol, o sea, hay casos en que a veces ni siquiera les alcanza para el misoprostol, a pesar de que ni siquiera saben qué es. Y es algo muy importante que dijo Jacqueline también, ok, sí, se quiere dar educación sexual, pero hay personas que ni siquiera hablan español en México porque hablan náhuatl o hablan otomí o alguna otra lengua indígena, entonces también es algo muy importante en lo que se debería de enfocar el gobierno. Miri, no sé cómo sea tu experiencia, pero yo personalmente, o sea, cuando hablamos de la educación sexual y demás, yo, desde mi privilegio, que fui a una escuela que pertenece a una red de colegios católicos por todo México, Para no decir nombres. yo nunca, no voy a decir nombres, yo nunca recibí una sola clase de educación sexual. O sea, la única clase que tuve fue dada por una consagrada, donde nos explicaba como de que la abejita, el polen, pecado.
listo, esa fue toda mi educación sexual. Y yo tuve acceso a educación privada, hablábamos español. Y cara. Hablábamos hasta inglés. Y yo nunca tuve acceso a eso. Entonces, o sea, también me causa mucho ruido cuando la gente me dice de así, educación sexual, listo. ¿Cuál? Yo no recibí ninguna. Sí. Yo soy millennial, mujer privilegiada, escuela bilingüe. ¿Cuál educación sexual? O sea, yo entiendo que es un paso básico que tenemos que dar. O sea, necesitamos educación sexual para prevenir un aborto no deseado al final, pero también hay que reconocer que no es existente. O sea, al menos desde mi perspectiva, yo no tuve educación sexual. Toda la educación sexual que recibí fue porque yo me puse a investigar como Dios me dio a entender. No sé cómo haya sido para ti la experiencia, Miris. Pues para mí, creo que no fue tan extrema. O sea, a mí, porque yo cuando crecí en Ciudad de México y sí hubo como, iba en una escuela laica y sí me hablaron del tema de educación sexual, pero definitivamente es una forma muy superficial, no es nada profunda y te la enseñan desde una perspectiva, no sé si han visto Mean Girls, que sale el coach y así de, no tengan sexo porque morirán. Así, o sea, prácticamente es una demonización del sexo, es también es una demonización de las relaciones interpersonales que no te dicen el sexo también es estar con una persona, ¿no? Y cómo afecta eso emocionalmente a ti como persona, ¿no? O sea, simplemente es algo malo, ¿no? O sea, lo vemos simplemente desde las escuelas, que están los noviecitos en la secundaria o en la prepa, nos están agarraditos de la mano, o en las primarias, no sé. Y así, no, sepárense, quítense, ¿no? O sea, eso en la realidad es que, o sea, nadie en la calle te va a decir, sepárate, quítate, ¿no? O sea, es aprender a reinterpretar las relaciones humanas desde otra perspectiva y dentro de las relaciones humanas existe la relación sexual. Y a partir de eso, empezar a tener educación sexual correcta, integral, actualizada, ¿no? Es empezar a integrar la educación sexual dentro de los programas educativos, sobre todo desde la educación pública, que pues es muy superficial, no existe, o que a veces se evade, ¿no? Que si bien están desde hace muchos años las imágenes de educación sexual en los libros de ciencias naturales de la SEP, la realidad es que algunas escuelas arrancan las páginas para que los niños no vean esas cosas porque simplemente no quieren que los vean. Entonces es complicado. Entonces, ¿cómo se va a asegurar que los niños y niñas tengan acceso a esta información en primera? Y además, el aborto, ya el aborto no deseado o el aborto, pues, o sea, el interrumpido, ¿no? La interrupción del embarazo, es más allá que educación sexual. Es que hay, para empezar, un problema de violencia hacia la mujer muy fuerte en México y que eso no se va a quitar con educación sexual en 1 o 2 generaciones. Eso es un problema desde hace generaciones que las mujeres las violan, incluso hasta las matan, las maltratan. Eso es un problema de género. También es un problema de que hay muchísima imposición de la mujer que no puede tener acceso a por ejemplo, anticonceptivos o por ejemplo, que exactamente que se ve mal que una mujer traiga condones, ¿no? Porque es algo para el hombre, o también el hombre, y aunque es tu novio, porque llega a pasar, es una realidad que te dice, ay, no, es que yo no quiero usar condón, ¿no? O sea, y a lo mejor tú como mujer cedes. Entonces, es un problema mucho más grande, pero que específicamente va enfocado definitivamente a la perspectiva de género. O sea, mientras no se ataque la perspectiva de género desde una manera profunda y concisa, o sea, no va a haber forma de que las cosas cambien, aunque se implemente y que ojalá que se implementara una educación sexual correcta. Ahora lo que mencionas de los sentimientos de culpabilidad, los sentimientos de... Las emociones de cada persona son muy diferentes a otras, no porque una persona sienta tristeza o culpabilidad, significa que otra la va a sentir. Puede que una persona se deprima, puede que otra se enoje, puede que otra exprese, que experimente depresión, otra experimente ansiedad. O sea, no tiene que ser una ruta emocional fija. Sin embargo, es una realidad que hay personas que por su
por su situación socioeconómica, por su situación económica, deciden pasar experimentar estas condiciones emocionales por necesidad, porque no pueden tener hijos, ¿no? O sea, simplemente no les da, o sea, me puedo sentir a lo mejor muy triste y puedo experimentar tristeza, puedo experimentar dolor. Eso es de cada persona y puede que sea cierto, pero si no tengo cómo mantener a un hijo, si es un hijo que viene de un abuso sexual muy fuerte, entonces ahí es donde entra el debate de la mujer sobre su cuerpo, pero que tiene que tener la opción, ¿no? O sea, que a lo mejor la mujer que piensa, no, es que esto, lo otro, pero esa decisión tiene que ser de ella, no porque el Estado le impone. Ahora, en México hay diferentes esquemas sobre la legalización del aborto. Ya, por ejemplo, ahorita tenemos Ciudad de México y Oaxaca, y ya hay varios estados que van cambiando. Hay unos que son donde es válido por violación. Por ejemplo, en Yucatán es válido por la cuestión socioeconómica de la mujer, que es algo que no todos los estados lo tienen. Entonces, de ahí pues vas identificando diferentes esquemas, pero que finalmente tienen que ser esquemas que vayan nuevamente desde una perspectiva de reconocer los derechos humanos de las mujeres y que si las mujeres desean abortar o no, sea su decisión, pero que sea opción. Claro. Sí, pues creo que es muy importante lo que dicen y ya más o menos para ir concluyendo, creo que lo importante aquí o lo importante para todos los que estamos aquí y los que nos escuchan es que en verdad reconozcamos que existe un problema de discriminación, que en realidad sí, sí, o sea, a lo largo de los años se ha visto que existe un sistema, vaya, patriarcal, por así decirlo, y que sí existe un problema, ¿no? O sea, creo que es el primer paso, ¿no? O sea, reconocer que existe un problema que lo están viviendo las mujeres, ¿no? A partir de ese punto, yo creo que solitos se van abriendo las cosas, ¿no? Y creo que es muy importante, como dicen, dar ese paso a que ya se reconozca ese derecho humano, a que ya o sea, a que ya la mujer pueda gozar plenamente de sus derechos. Y yo creo que lo más importante, aparte de eso, es ofrecerle seguridad, ofrecerle, vaya, el poder decidir, el poder tener opciones, así como todos los demás la tienen, que, vaya, que ellas también las pueden tener, ¿no? Y, y pues eso, ¿no? O sea, que las mujeres puedan vivir plenamente su vida como ellas quieren y que sin tener que andar juzgando si está bien o si está mal, que tengan la opción, ¿no? O sea, que puedan ellas escoger su camino y que simplemente el Estado se lo reconozca, ¿no? Y más importante, que el Estado les garantice pues esa seguridad, ¿no? Que creo que hace mucha falta aquí en México, ¿no? Entonces, yo siento que es lo importante. Sí. Y pues sí, Algo, yo para... Ajá, sí, mira. algo Y siento que importante también ya tenemos mucho. que quería mencionar es que hace rato están diciendo, no, México, es que México es así, México es así. La realidad es que en muchos países del mundo todavía no es legal el aborto. Esa situación es muy parecida, sobre todo en los países del sur, o sea, Latinoamérica, África, Asia, o sea, es una realidad, o sea, no creamos que es un problema exclusivamente de México. El problema es un patriarcado a nivel mundial que se expresa a través de la dominación del género masculino hacia el género femenino en todo el mundo y que se manifiesta de diferentes formas en todas las naciones. Eso, también siento que Claro. es muy peligroso idealizar a los países del norte porque vivimos en una narrativa como de es que en Europa son lo máximo, son todos bien inteligentes y son todos bien feministas. No es cierto. No, este es un problema que enfrentamos todos. Yo el otro día en la calle aquí en Londres, una protesta de queremos un día para el hombre. Y yo, excelente, aquí puro progresista. Muy bien. Entonces es muy importante como no romantizar esta idea de que en Europa todo es excelente y progresista y no, o sea, este es un problema que enfrentamos todas las mujeres desde su nicho, desde su círculo, en el que tenemos que estar peleando constantemente. O sea, esto no nada más, que creo que, o sea, como mujeres ya somos muy conscientes y por eso se dio esta como marea verde y
y estos movimientos La transnacionales morada también. sí llegan a afectar las políticas, y es porque siento que ya todas o sea, como que aprendimos a salirnos de nuestra individualidad, de mi religión, mi sistema económico favorito, ya como que podemos establecer esas opresiones que nos unen como género para poder exigirle al Estado nuestros derechos, que me parece increíble. Claro. Sí, no, pues, ¿Qué querías decir algo? no, pues yo nada más quería concluir realmente que esta plática o estos comentarios que nos brindaron en serio son muy importantes, dado que pues no es el típico comentario de aborto, no, aborto esto está mal por esto. Realmente nos dieron una perspectiva más grande de lo que podemos, creo yo, investigar o saber. Digo, la información está ahí, uno decide si la toma. Entonces, pues yo, al menos personalmente, hay cosas que sí no sabía, entonces me fueron de mucha ayuda. Y pues para entender lo que está pasando, para ahora sí no estar desinformado, para entender el problema y realmente eso, el que esto es un problema mundial, ¿no? O sea, estamos viviendo esta en realidad en México, pero que este problema está en todos lados. Ujú. Sí, claro. Y bueno, nosotros desde acá les agradecemos mucho por que se hayan tomado la oportunidad de hablar con nosotros. Y creo que lo importante pues es esto, ¿no? Que podamos todos desde otra perspectiva ver las cosas, ¿no? Que podamos comentar estas cosas sin tener que discutir, sin tener que hacer un debate, por así decirlo, ¿no? Y pues poco a poco ampliar el discurso, ¿no? Poco a poco ir ampliando este tema y yo espero que pronto pues ya esto del aborto legal pues pueda ser una realidad y bueno, otra vez yo les agradezco, la verdad sí, igual como Enrique había cosas que pues como que no tenía claras y así, y pues para mí eso es lo importante, ¿no? Que podamos extender un poco esta plática ya desde su perspectiva. Ay, gracias a ustedes por invitarnos, me ha encantado participar. No, a ustedes, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias de verdad por invitarnos, por crear estos espacios de diálogo y pues, o sea, discusión amena, tranquila, ¿no? Para que todo el mundo escuche. Y pues muchísimas gracias por promover el seguir informándonos, seguir creando comunidad y seguir empatizando, ¿no? Que eso es al siguiente nivel que vamos. Sí, Muchas igual a gracias. los que Gracias. nos escuchen, no se queden con nuestra opinión, investiguen, no nos crean, googleenlo, busquen videos, Sí, herramientas hay Todo. muchas, infórmense. Claro. está el Gracias. curso de I Know Gender, se llama así, I Know Gender, de Conozco de Género, de las Naciones Unidas. Es de UN Women y está gratis en internet, te lo echas como en hora y media y te dan un certificado al final por si alguien de la audiencia o ustedes quieren echárselo. Va. Claro que Sí, sí. Está muy completo. aquí se los dejamos si quieren en la descripción para que puedan accesar así rápido. Y Carlos, creo que querías decir algo tú también. No, igual, de igual manera agradecerles por tomarse el tiempo, el espacio, a pesar de la distancia que veo que es mucha. Entonces, igual, muchas gracias y igual, al igual que mis compañeros, yo había cosas que no sabía, que no tenía claras y después de escucharlas a ustedes y de debatir acá, de comentar, de compartir, pues ya me quedaron sin duda mucho más claras y espero sea igual para para todos los que nos están escuchando. Sí, y nada más, bueno, ahora sí que este canal queda abierto por si algún otro día quieren pues venir a comentarnos otras cosas. Y pues bueno, creo que nos despedimos. Muchas gracias a los que nos escuchan o a los que nos Gracias a ven. ustedes. Gracias. Ahora sí que pues el chiste de esto es ir expandiendo, ¿no? Un poco el conocimiento, ¿no? Entonces, gracias y pues nos vemos en la siguiente.